Listo, buenas noches entonces para todos. Verdadero placer representar al Departamento de Odontología. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Gómez, pertenezco al departamento, al Centro Médico Docente de la Trinidad, donde estamos 13 odontólogos especialistas en las diferentes áreas de la odontología. Para mí un gustazo pues abordar el tema que más me apasiona, en el que con muchas amistades que tengo me formé hace ya muchos años, una actividad que tuvimos en el Perú y hablar de esto pues es una de mis grandes pasiones, aparte de la cirugía bucal, claro está. Vamos a hablar un poco de las bases de la tomografía de ascónico de alta resolución y su aplicación en odontología. Va dirigido básicamente a odontólogos que puedan estar conectados, algunos estudiantes que pude invitar, algunos otros colegas que se enteraron por una u otra forma, pues, ¿no? Lo primero, yo siempre comienzo hablando un poco de la historia, porque tenemos que recordar en 1895 la primera foto, la primera radiografía de la mano de la esposa de Wilhelm Conrad Röntgen, en donde fue, bueno, un hecho histórico interesante, importante en el descubrimiento de los rayos X, en donde ya para 1896 la odontología no se quedaba atrás. Y Otto Waldorf y Friedrich Getzel presentan en la primera imagen de una radiografía o de una radiografía de las estructuras dentarias, un esbozo de lo que era esto. Y fíjense cómo se parecen un poco las dos, son unos esbozos de lo que estamos viendo desde el punto de vista anatómico. Rápidamente, hoy en día podemos hablar de piezas espectaculares para simular la mano que vimos antes, unas piezas donde podemos estudiar perfectamente anatomía y podemos ver unas invariables de cosas. E igual en odontología, pues en este momento, pues tenemos todo lo que es tecnología digital, radiología digital y tomografía computarizada de ascónico, conocidos por muchos como combing o tomografía volumétrica, donde también obtenemos registros e imágenes que son verdaderas piezas anatómicas donde podemos ver mil cosas y cada vez estamos viendo más y más y más, como lo vamos a ver en esta pequeña presentación. Eh, es importante situar a la gente y entender que eh, Humfield en 1967 establece la primera tomografía médica, el primer prototipo de una imagen axial de la cabeza de una persona y que se diferencia muchísimo pues de lo que es la tomografía computarizada de ascónico. Esa tomografía de Humfield, hoy en día conocida como Fanning, hacía cortes o rebanadas del cuerpo girando alrededor de toda la cabeza del órgano del paciente, obteniendo diferentes rebanadas que después podía reconstruir. Y la tomografía de ascónico, en cambio, es una data que captura un volumen que rota alrededor de la cabeza del paciente y es capaz de llevar ese volumen a la computadora donde podemos ir sectando, dividiendo y estudiando cada una de esas partes de ese volumen que obtenemos. Es así el concepto entonces para que todos nos ubiquemos de tomografía de ascónico. No es otra cosa que un generador de rayos X que emite un haz de radiación abierto en forma de cono que puede tener una rotación de 360 grados o 180 grados dependiendo del tipo de imagen que estamos capturando o FOB, que permite recorrer todo el volumen a explorar antes de analizarlo tras atenuar los rayos X mediante un sistema de detención. El emisor de rayos X y el detector están conectados y alineados y giran alrededor del paciente. Nos recuerda mucho un equipo panorámico, como lo vamos a ver. La adquisición de estas imágenes, pues, tiene muchos sitios donde pueden ser visualizadas. La diferencia un poco entre los visualizadores médicos y los visualizadores de tomografía de ascónico es que los de tomografía de ascónico dependen mucho de la marca o del equipo con el que la adquirimos. Es decir, cada equipo tiene como su propio visualizador. Esto hace, da buenas cosas, pero también da malas, porque hace que de repente yo pueda importar imágenes DICOM de otro equipo y las pueda reconstruir en un visualizador que estoy acostumbrado a trabajar, pero que no reconstruye completamente ni veo todas las bondades o beneficios que puede tener en un momento esta imagen. El equipo con el que nosotros trabajamos aquí es un equipo Trofit Pan Excel, es un equipo francés, se fusiona Trofit y Carestream, y este equipo pues nos encanta porque es un equipo que tiene ciertas características como vamos a ver, que nos permite perfectamente analizar. Yo pongo muchas veces estas imágenes porque muchas veces le llega la tomografía a nuestros colegas odontólogos y a veces
se desesperan porque no logran ver la imagen, no logran abrir la imagen, se empiezan a arrancar los cabellos, pegan gritos y me llaman por teléfono. Me llaman por teléfono desesperados porque no logran abrir. Y es que esto tiene una curva de aprendizaje. Recordemos que este estudio no es para recibir necesariamente, aunque puede recibirlo, unas imágenes ya elaboradas, sino que el estudio está hecho para que el odontólogo interactúe en la búsqueda de información también, independientemente que pueda llegarle un informe de todo el estudio. La idea es que aprenda a interactuar con el sistema. Y es eso lo que hacemos muchas veces. Hay muchos tipos de visualizadores, dependiendo de, como les decía, de los equipos que son usados. Nosotros particularmente trabajamos, como les decía, con este equipo. Es un equipo Trophic de una casa francesa que tiene ciertas partes y ciertas características que vamos a hablar someramente un poquito por encima de cada una de ellas y de las bondades y los beneficios que nosotros obtenemos con esta tomografía computarizada de ascónico, que la obtenemos también con todos los equipos. Ojo, todos los equipos, la gran mayoría o el 99% de ellos nos dan la información relevante. Lo que pasa es que a algunos nos gusta más cosas que tienen uno y cosas que tienen otro, y este es el que nosotros estamos usando y el que consideramos pues perfecto y nos encanta más utilizar. Esta tomografía computarizada de ascónico es importante que sepamos y entendamos que, vamos a ver si puedo poner aquí el puntero láser. Entendamos que esta tomografía nos permite al odontólogo ver a nuestro paciente en todas las dimensiones. Podemos verlo en reconstrucciones 3D, podemos verlos en imágenes transaxiales, imágenes sagitales, imágenes axiales, imágenes coronales, panorámicas de diferentes espesores, como lo vamos a ver. Inclusive podemos hacer un estudio, como ven en el video aquí, que gira a la izquierda, 360 alrededor de todo el objeto que nosotros queremos ver, estudiar y buscar información de nuestro paciente. Es un equipo, como les decía, muy simple, muy sencillo, se parece a un panorámico, tiene el principio de tomográfico, de hecho su principio es un principio tomográfico, y en ella vamos a ver que hay una plataforma rotatoria, unos detectores bidimensionales que capturan ese haz de radiación que es atenuado por el paciente en forma de volumen, y esto es llevado pues rápidamente a una computadora donde es reconstruido, donde podemos ver perfectamente todas nuestras imágenes en ese visualizador que yo les mostré. Nuestro equipo tiene unos sensores que se llaman CEMO, que son muy interesantes y importante decirlo. Son sensores, son semiconductores de óxido metálico que nos permite usar menos energía, capturar la imagen a menor dosis y más rápido. También hay varios factores técnicos de la tomografía de haz cónico que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Y más en este tipo de estudios que son tomografías de alta resolución. Tenemos que saber, como ven del lado izquierdo, que tenemos un panel donde podemos interactuar con la tomografía, que en nuestro caso nos encanta porque es un panel bien intuitivo, bien fácil de manejar y procesar. Tenemos que saber que además, y lo vamos a detallar poco a poco, un poco para hablar de las indicaciones de la tomografía, un panel donde podemos ver imágenes o box o FOB, que es el tamaño de adquisición, bien sea pequeña o dos maxilares o solo el maxilar o solo la mandíbula, y ya vamos a hablar de eso también, que tenemos la posibilidad de ver a alta resolución, mediana resolución o baja resolución. Este equipo goza de una data robusta que casi llega a las 700 capturas, que además la tomografía de haz cónico, las imágenes son formadas por voxel isotrópico, y es que estas píxel y voxel son isotrópicos y tienen las mismas dimensiones en ese cuadradito, lo que nos asegura una relación de 1 a 1 más clara, y que además estos sistemas o el equipo que nosotros usamos y muchos equipos también pueden lograr resoluciones que van desde 75 micras hasta 400 micras. Un poco para que se vayan dando una idea de el tamaño de cortes que podemos ver aquí. 1000 micras es 1 milímetro. 75 micras estamos hablando de 0,075 milímetros. O sea que es un tamaño de voxel que nos permite hoy en día
poder ver cosas que nunca podíamos ver antes, ver cosas incluso que no se ven en otros tomógrafos de generaciones más anteriores. Y seguro esto va a seguir avanzando. Ya hay prototipos que están haciendo de 60 micras, por ejemplo, están reportados y en cualquier momento los vamos a tener. Un poco las micras es para que ustedes vean, si los que tienen celulares de hace mucho tiempo recuerdan que los celulares tenían unas cámaras y hablaban de un píxel, de tantos píxeles, y a medida que fue avanzando la tecnología, mientras los píxeles eran más chiquitos, la imagen de la foto era espectacular. Bueno, algo sucede igual aquí con estos voxels. Si nosotros usamos, fíjense este ejemplo, es un prototipo que trata de ver un Volkswagen, un carro, y a 1 milímetro, pues no logra una buena diferenciación. A 0,5, a 0,25 y a 0,080, que son como 80 micras, pues yo puedo distinguir un poco más la pieza anatómica y pudiera describir sus partes. Esto es interesante entenderlo porque hoy en día hablamos de indicaciones y las indicaciones van muy relacionadas a lo que requerimos hacer, y en lo que requerimos hacer está utilizar uno u otro tipo de voxel para obtener imágenes o de alta resolución o de mediana resolución o de baja resolución, como lo vamos a ver más adelante. Los box también es importante entenderlo. Hay equipos que tienen una variabilidad enorme, van de cráneo completo, de mandíbula, que ocupan toda la caja completa craneana, pero el FOB no es otra cosa que el campo o volumen de adquisición que nosotros tenemos. Nuestro equipo puede obtener imágenes de los dos maxilares, un poco corta o alargada, que ocupe la zona retromolar, imágenes solo maxilar igual cortas o largas, imágenes mandibulares cortas o largas, como lo ven en esto, y puede también, estas imágenes generalmente son captadas a 150 micras. No existe una bimaxilar o un maxilar o una mandíbula, hay a 120 micras, pero a 75 micras sería insostenible la cantidad de espacio que esto ocupa. No así, por ejemplo, cuando hablamos de zonas, que también tiene sus protocolos y sus indicaciones, en zonas sí podemos hacer diferentes zonas o del maxilar o de la mandíbula como si fueran pequeñas periapicales, digámoslo así, que no lo son porque no superan. Cada técnica tiene sus propias indicaciones y sus propias limitaciones y ya vamos a abordar eso más adelante. Pero en todo caso podemos hacer imágenes de 5x5 con un FOV de 5x5 a alta resolución, a mediana resolución, con unos factores que también vamos a hablar ahorita, un MA bajo, un KB que lo podemos manipular también para disminuir en muchos casos, sobre todo en niños, dosis de, y el MA para disminuir dosis de radiación y bajar un poco más en los niños la dosis que reciben. También es interesante saber que estos estudios necesita que el operador entienda que hay diferentes cortes o direcciones de corte y que para ver un objeto, así como lo damos en estos cursos prácticos que hacemos, enseñamos a las personas a alinear los ejes en los 3 planos para ver exactamente la zona que queremos estudiar, qué imagen es real la que nos está dando. Entonces, en función a estos factores técnicos de adquisición, también tenemos cortes panorámicos, no una panorámica, no 2 ni 3, sino muchas panorámicas a diferentes espesores, y además de diferentes espesores pueden ir más vestibularizadas, más hacia el lingual, más hacia la mitad, buscando en esos espesores la imagen que nos interesa o el estudio que queremos describir y queremos observar. Como les hablaba de la alta y baja resolución y moderada resolución, esto tiene que ver mucho con los protocolos en función a las indicaciones. No es lo mismo que cuando ustedes envíen a hacer una tomografía, el objetivo sea, por ejemplo, evaluar endodónticamente un molar en búsqueda de una fisura, a que ustedes envíen a un paciente, por ejemplo, a evaluar la posición de un canino que se encuentre retenido. Y esto nos permite a nosotros como centro, pues, modificar muchos factores para que sea menor dosis, quizás un poco de disminución de calidad, pero lograr el objetivo diagnóstico, pues, ¿no? Es así como tenemos entonces indicaciones de la tomografía de ascónico en todas las áreas de la odontología. Esto
Cuando empezó, yo creo que iba más inclinado siempre a la parte de cirugía y endodoncia. Y hoy por hoy, la aplicación en todas las áreas de la odontología ya en muchas de esas áreas de la odontología ya es el gold estándar, ya es una indicación franca, como en cirugía, como en endodoncia. O sea, ya concebir por ejemplo, la planificación de cirugía guiada o cirugía de implantes sin una tomografía de ascónico, pues está mal no hacerla con una tomografía de ascónico. En el caso de la endodoncia, la importancia que representa el estudio para empezar un tratamiento endodóntico y todas las vistas 3D que puede darle al clínico de recursos para mejorar su práctica, pues la hace también ya un gold estándar del ejercicio de esas especialidades. Cuando hablamos de las indicaciones, siempre tenemos que hablar un poco de las normas de la Comisión Internacional de Radioprotección, porque muchas veces estas normas nos orientan un poco a qué hacer en muchos casos. Los tomógrafos de haz cónico, así como los tomógrafos médicos, nosotros tratamos evidentemente de evitar la aparición de efectos biológicos o efectos determinísticos, limitamos al máximo la aparición de efectos estocásticos, obviamente. Cumplimos los parámetros de los principios de Alara, como son que tiene que ver con la justificación. Aquí no está pasando. Ahora sí. Que tiene que ver con la justificación, optimización y limitación, ese principio de Alara que todos aprendimos cuando veíamos radiología en nuestras facultades, que decía utilice una dosis tan baja como sea razonablemente posible. Y cómo ese principio fue evolucionando a hablar de tan baja, pero que sea diagnósticamente aceptable, porque si usted no le sirve para diagnosticar, también está produciendo un daño. Y cómo ya en tomografía de haz cónico se habla desde otro punto de vista que ya he podido dar desde el principio algunas ideas. Y se habla más de la ALADAIP, es decir, utilice una dosis tan baja como sea aceptable para un diagnóstico, pero esa dosis va a ir calibrada en función a la orientación, a la indicación y a las características propias de cada paciente. Y aquí es una parte importante de entender antes de empezar a ver casos y ver aplicaciones en odontología, entender que este principio hace que nosotros necesitamos que usted cuando ordene su tomografía nos diga qué quiere ver, qué quiere hacer, qué va a hacer usted. Saber de ese paciente al llegar por qué tiene esa indicación y en función a las características propias de cada paciente, a la edad del paciente, a lo que usted quiere hacer, nosotros tenemos protocolos de adquisición definidos para cada área en particular o para cada caso específico. Es decir, esto no es una panorámica en donde yo marcaba un bis e indicaba la estructura panorámica. No, esto es un estudio que tiene sus características indicadas para nosotros poder aplicar los protocolos y darle la mejor imagen que usted pueda tener a la menor dosis posible. Y es así como entonces las indicaciones nuestras empiezan precisamente por líneas que dicen, favor, especifique el motivo de su tomografía. Independientemente de que después le solicitamos qué FOB quiere hacer, si los dos maxilar mandíbula juntos, maxilar solo, mandíbula sola o una zona, y que podemos además marcar esos cuadritos que tanto los odontólogos estamos acostumbrados a decir, yo quiero estudiar lesión o una localización o implantes o endodoncia. Pero lo más importante para poder ver su paciente es que necesitamos saber qué quiere usted hacer, qué está buscando para nosotros darle la mejor imagen. Eso es lo que diferencia muchas veces a diferentes estudios o centros radiológicos que están manejados por radiólogos, que hay muchos en Caracas, pero muchos otros no. Esa es la gran diferencia. Entonces, una vez que obtenemos esas imágenes de tomografía de ascónico, aquí viene un ejemplo. Si, por ejemplo, a mí me llega un paciente que tiene requerimientos de implante, yo tengo su tomografía de ascónico, ya hemos escaneado al paciente y tenemos sus STL y tenemos imágenes en STL de todo ese paciente y queremos configurar, por ejemplo, una guía quirúrgica para cirugía guiada, pues eso es un indicativo importante, que ustedes no lo crean. No es lo mismo un protocolo de un paciente que usted le quiere hacer un implante con cirugía guiada
a un paciente que le quiera hacer un implante sin cirugía guiada. Por ejemplo, los odontólogos que nos están oyendo, cuando el implante requiere y es especificado para cirugía guiada, lo primero que debemos entender es que no se puede hacer una zona. Hay que hacer la mandíbula completa o el maxilar completo. La segunda cosa que siempre hacemos en el centro es colocar separadores en nuestros pacientes. Hay otros centros que pueden colocar rollitos de algodón y esto se hace con el fin de que cuando vaya al laboratorio y se vaya a hacer el match entre los DICOM y el STL para poder hacer la planificación de las guías quirúrgicas, pues se facilite el match de esos dos estudios. La otra cosa importante cuando hacemos este tipo de dirigido, por ejemplo, a colocación de implantes con cirugía guiada, es, ustedes saben que hay una cantidad, varios tipos de ruidos o que suceden en las tomografías. Uno de ellos es este, por ejemplo, el destello. Y si yo quisiera evaluar esta zona para ver si yo tengo que colocar un implante o tengo que hacer un injerto óseo primero o hacer cualquier requerimiento que yo requiera hacer previo, pues en nuestros sistemas también, en muchos sistemas, se puede pasar un algoritmo, que es el algoritmo MAR, que permite borrar esos destellos de ruido y nos permite ver con mayor claridad una zona cercana a en este caso es un implante que tiene una imagen de densidad muy alta, de peso atómico muy alto y que va a producir esos destellos que ustedes ven ahí, pero tenemos un software que puede barrer y nos puede permitir visualizar mejor. Fíjense ustedes cómo y qué es tan importante entonces la explicación como primera norma de qué es el estudio que quieren hacer para darles las mejores imágenes. En el caso de ontopediatría, por ejemplo, nosotros muestro este trabajo de un buen amigo en Chile, el doctor Hidalgo, Alejandro Hidalgo, que yo lo tomo muchas veces como referencia y Alejandro ha estado trabajando en la parte de radioprotección muchísimo. Pero si el caso que ustedes indican, por ejemplo, para una tomografía, es un niño para localizar un canino retenido, bueno, nosotros usamos un FOB para eso, pero con unas dosis de radiación manipulamos el KB y el MA a tal punto de reducir considerablemente esas dosis de radiación. Obviamente vamos a obtener unas imágenes que no son de altísima resolución, pero que cumplen el objetivo, como vamos a ver algunos casos que vamos a presentar ahí, en que nos va a dar respuesta a todo lo que necesitamos como clínicos o como cirujanos u ortodoncista, en este caso un canino retenido, de lo que queremos ver. Es así como llego a esta parte también, y es una parte donde los colegas a veces se alan los cabellos, como yo mostraba al principio, envían una tomografía muy bella, pero en sus consultorios estamos un poquito atrasados en los procesadores. Y entonces siempre tratamos de enseñar y de decir que tenemos que tener por lo menos un i3 o un i5 al menos, con una memoria RAM, que es la memoria o la capacidad de reconstruir, no la memoria del disco duro, al menos de 8 GB, que tienen que tener una tarjeta gráfica preferiblemente independiente a la tarjeta madre de por lo menos 2 GB. Muchas tarjetas son integradas al CPU hoy en las computadoras, no son dedicadas y algunas funcionan muy bien, pero algunas muy pocas a veces generan un problema para ver y trabajar las imágenes. Esto, nuestro sistema opera en Windows, no utiliza en PC, no sirve para Mac. Hay dos visualizadores o dos tomógrafos que funcionan, que están aquí también en Caracas, que funcionan con Mac. Pero estas son las mínimas requerimientos que nosotros enseñamos que deben tener el equipo para que ustedes puedan trabajar. Lo otro es cómo me llega a mí esta imagen. Bueno, esta imagen me llega en un CD cada vez menos. Ya ustedes saben que las computadoras, si se animan a comprar un buen equipo, que hay que animarse, porque la era digital en Venezuela, que estamos un poquito atrasados, no es que va a llegar, ya llegó, y el que no se monte en este autobús se quedó. Entonces es bueno que ya vayamos pensando en una inversión de un muy buen equipo, de las mejores características que puedan para que les dure aún más. Entre ellas nombramos el CD, pero muchas veces el CD ya las computadoras no vienen con unidad de CD. Nosotros entregamos un pendrive, que es una tarjeta que va acá, o enviamos las imágenes vía WeTransfer, los DICOM, una vez que ya la persona tiene instalado su visualizador, su programa en su escritorio. ¿Cómo llega la información entonces esto y cómo
¿Cómo veo esa información? Aquí no me quiere pasar. Vamos a ver. Ya pasó. Esta información, una vez que yo coloco la tarjeta, puedo abrir la parte de computadora. En computadora abro la unidad USB y cuando la abro, que está la USB, me aparecen estas tres carpeticas. Una es la data, donde viene la data del paciente o los DICOM. Una es un instructivo que damos y una es un software que en el instructivo le explicamos cómo instalar el software en el escritorio. Como son imágenes de alta resolución y es una data robusta, no permite hacerlo o es muy engorroso hacerlo con autoejecutable directamente en el pendrive. Esto hace que entonces en el instructivo le enseñemos a que usted instale su software en el escritorio y lo que baja la data y reconstruye la data de cada paciente que la puede recibir, en este caso por pendrive. En esa tomografía o ese pendrive les llega la data, el instructivo del WeTransfer y siempre a manera jocosa decimos que nosotros aquí hacemos un TikTok y les decimos, 1, lea el instructivo, 2, instale el software, 3, baje la data. Porque si lo empezamos al revés, no nos va a abrir. Y esa es la mayoría de las llamadas que recibimos. Es decir, mira, le estoy dando y no me abre. Porque le estoy dando doble clic a la data. No has instalado el software. Mira, le estoy dando a esto y no me abre. Entonces, es importantísimo que leamos el instructivo al llegar, que veamos cómo instalar el software, que es muy simple y muy sencillo, y luego bajar la data para poder ver las imágenes. La data nos llega así, los DICOM, ustedes saben que es una imagen digital de comunicación médica a nivel mundial. Yo puedo comunicarme ahorita con cualquier persona, una amiga que tengo, Mónica, que está en Perú, por ejemplo, y enviarles la data de mi paciente. Y ella puede enviarme la data de su paciente y podemos intercambiar y hablar en cualquier parte del mundo. Cuando abrimos esa data, nos encontramos que en la data puede venir identificado como data o puede venir identificado el nombre del paciente. Y nos encontramos toda la cantidad, las 600 y pica, casi 700 planos que están allí. Y eso nos puede llegar también por WeTransfer. Esto hace que la imagen que yo voy a tener es eso, como una data volumétrica de información que va a venir de toda esa data robusta y va a reconstruir en voxel. Aquí es como simbolizando, porque no es así tan cierto como está allí, pues, ¿no? Es así entonces como obtengo esta tomografía de ascónico, que es interesante decir, porque creo que hay médicos aquí conectados a la institución también, que la tomografía de ascónico nos permite visualizar las imágenes en planos axiales, coronales, sagitales. También nos permite ver imágenes transaxiales, que son imágenes que son perpendiculares al plano axial. Nos permite además ver, como les decíamos, no una, dos, tres panorámicas, sino muchas panorámicas. Y fíjense, una imagen muy central, reconstruyendo la panorámica, más hacia la bóveda palatina, más hacia el vestíbulo, en búsqueda de información o de más información que podamos tener. También nos permite ver imágenes de reconstrucción 3D o renderizados en todas las dimensiones y manipularlas como queremos, darle superficie o volúmenes a nuestros pacientes, cosa que en ortodoncia, pues hoy en día, cuando son box completos que ellos utilizan, es muy interesante también los perfiles, la parte de piel, la parte es importante para las mediciones que el ortodoncista en craniometría, por ejemplo, utiliza. Bueno, llegamos entonces ya, una vez hablado las bases de esa tomografía, y vamos a comentar algunos casos y pasearnos por el área de la odontología. Este es un caso bien interesante que pertenece al doctor Bernard von Einen, ortodoncista de nuestra institución, donde llegó con este canino pues retenido en esa posición. Y la verdad que hoy en día las técnicas de localización que se hacían antes, como técnica de Clark, que se tienen que seguir haciendo, porque no en todos lados hay un tomógrafo. En Venezuela hay muchos sitios donde no llega esto. Pero en todo caso, es interesante cada vez que vemos dientes como estos hablar de sus características anatómicas, de su posición, de su localización, de imágenes asociadas, de estado del ligamento periodontal, de relación con dientes vecinos, con estructuras anatómicas adyacentes. De esta manera, podemos ver que hacemos protocolos de imágenes donde
Fíjense que lo primero que van a ver es que no tiene una alta resolución como las imágenes que yo mostraba antes, porque no las necesito. Esto hace que podamos disminuir la dosis de radiación. Entonces, por ejemplo, en el canino tenemos un protocolo de adquisición donde hacemos cortes transaxiales al canino desde la corona hasta el ápice para visualizar que se mantiene el espacio del ligamento, cosa que nos puede diferenciar que el diente no esté anquilosado. Si el caso es, por ejemplo, hacer una erupción guiada o lo que vayamos a hacer, ya sabemos que hay espacio y ligamento en todas sus dimensiones. Tenemos cortes transaxiales cercanos a los dientes vecinos para ver la relación de los dientes retenidos con los dientes y si le han producido daño, si han producido reabsorciones de dientes vecinos. Y tenemos imágenes muchas veces 3D que las hacemos en doble resolución, simulando hueso. Muchas veces quitamos parte de hueso y trabajamos blanco y negro para poder ver un poco en 3D su relación con los ápices, en este caso, de los dientes que están cercanos allí también. Es así entonces como podemos hablar de todas estas cosas que les nombré antes y poder informar en un momento dado y tener una información mucho más amplia que decir esto está por vestíbulo, esto está por lingual. Fíjense que esta información nos dice, bueno, se ve el 43 fuera de trayectoria, 83 presente. Voy a saltar y hablar un poco rápido para no ser tan tedioso aquí. Espacio para evolución en arco disminuido, características isomórficas y isométricas similares al homólogo, sin curvaturas radiculares, posición, angulación, ubicación, región mentoniana, evolución intraósea, ubicación apical. Es decir, nos da una serie de información, nos dice si hay imágenes asociadas. Porque si hubiera imágenes asociadas, bueno, es otra consideración que hay que tener en cuenta, saber qué hacer. Ver su espacio de ligamento, relación con dientes vecinos y relación con estructuras anatómicas adyacentes si las invade, si las desplaza. No solo en esto, sino en patología también lo hacemos así. Y ahí podemos concluir, por ejemplo, que se trata de un diente incluido, que es una anomalía de posición de tipo transmigración, cuya corona se localiza por vestibular. Fíjense que es mucha más información que puede utilizar el ortodoncista, que puede utilizar el odontólogo, el cirujano, para hablar de este diente. Y va más allá además, porque este caso requirió que participa entonces, para concluir, participa este estudio en ayudar en el diagnóstico, en establecer pronósticos y planes de tratamiento de nuestros pacientes. Esto va más allá porque el ortodoncista quería ver la posibilidad de colocar anclajes no convencionales o implantes ortoimplantes, como los llaman tradicionalmente, para ver si él podía traccionar. Y la misma tomografía nos sirve perfectamente en esos casos, donde podemos planificar la colocación de esos microtornillos para dar movilidad, por ejemplo, en este caso a ese canino. Pues podemos evaluar el ancho vestíbulo lingual, la trayectoria que vamos a seguir. Hoy en día, inclusive, hacer férulas guiadas en zonas de alta peligrosidad por cercanía de las raíces y con toda tranquilidad entrar y colocar esos tornillos allí. Este es otro caso, un paciente del doctor Nelson Osío que terminaba ortodoncia. Y cuando lo veíamos que, bueno, que tenía una pequeña imagen en la zona de los dientes anterior inferiores. En este paciente se tomaron periapicales y se veían esas pequeñas imágenes. Paciente que tenía cierta molestia que orientaba que algo estaba pasando adicionalmente a las imágenes. Clínicamente se veía una especie de cicatriz en su parte más inferior de la zona mentoniana. Y fíjense cuando hacemos el estudio de tomografía de ascónico, fíjense cómo aporta y qué diferente puede ser visto en una periapical en este caso y en una imagen donde la imagen era, bueno, 1,5 centímetros casi de largo por ancho, siendo este diente el central a la imagen, al todo el centro de esa imagen hipodensa. Cuando hacíamos diferentes proyecciones en planos axiales, transaxiales, sagitales y la veíamos, porque eso es importante decirlo también, estas imágenes no son para que las veamos en una sola posición. Esto tiene para verlas en todos los planos y tenemos que verlas en todos los planos. Y tenemos que recordar que debemos alinear en los 3 ejes siempre el sitio de estudio para poder ver las imágenes reales que queremos ver. Las imágenes 3D, cómo esto pues se eliminó, se realizó una biopsia, como se hizo tratamiento conducto, se le dio la oportunidad a los dientes de los lados porque estaban vitales, como esto terminó siendo aquí concluye un quiste radicular hecha por Mariana Villarruel, una gran amiga patólogo.
Y bueno, esto es un caso donde aplicamos. Este es otro niño que venía de Barquisimeto, de 8 años de edad, que tenía paciente de la doctora Eva Pimentel, que se presentaba con un aumento de volumen del lado izquierdo, del lado derecho, como lo ven acá. El niño había estado hospitalizado varias veces durante 6 meses con varias dosis de antibiótico sin ningún tipo de resultado. Y llegó a nuestras manos. Cuando llega a nuestras manos, llega con una panorámica, le hacen una periapical EVA y empezamos a ver y a buscar qué veíamos en él y nunca veíamos nada. Y bueno, se decide hacer una tomografía de ascónico. Y fíjense cómo cuando se obtiene la tomografía y se recoge una muestra de eso y se hace la biopsia también y se elimina, no se trataba de un quiste colateral inflamatorio paradental. Este niño tenía el quiste, lo que pasa es que su hermanito le dio una patada, se rompió y se infectó secundariamente y se detectó la parte clínica. Y hasta que no hubo esta remoción y limpieza de todo eso, pues el chamo no evolucionaba. Las imágenes desde el punto de vista radiológico, nosotros las describimos, la patología, hablamos de su patrón radiográfico, de su localización, forma, tamaño, borde, si es una imagen única o múltiple, si es unilocular o multilocular, y el efecto que hace sobre las estructuras. Este patrón nos orienta a nosotros a poder llegar a un diagnóstico radiográfico, que como todos bien ustedes saben, es un diagnóstico provisional que va a depender va a dar una orientación, pero va a depender luego del estudio de biopsia patología. Este es un paciente del doctor Carlos Manresa, un niño con una fractura, unos niñitos que llegan inquietos, imagínense, de 5 años, donde, bueno, se veía en la panorámica que habían ciertos escalones y evidenciaba clínicamente que algo de fractura había, se le hizo la tomografía ascónico. Ustedes ven que esta tomografía, ven todo esto que no se ve bien definido y más que si bajamos o no bajamos la dosis de radiación, es porque estos equipos son altamente sensibles a los movimientos y los niños pues se mueven, el niño que no se mueva porque no está bien, pues no. Entonces esto es movimientos de ese niño durante la adquisición del estudio, pero se puede visualizar claramente en las diferentes imágenes axiales, coronales, sagitales, transaxiales, panorámicas y 3D, pues el impacto de este niñito, la pérdida de continuidad en sus huesos, las fracturas que tenía y cómo él fue a una baja dosis, en este caso, a una muy baja dosis en comparación con un tomógrafo médico, a quirófano, a mesa quirúrgica para colocarles placas, tornillos y poder corregir el problema de este niño. Aquí tenemos otro paciente, la doctora Carolina Medina, de 13 años. Es un joven que tenía una translocación cromosoma 13:8. Él es un niño adulto, pues, y evidentemente cuando hacemos el estudio vemos que se quieren hacer algunas extracciones de múltiples dientes supernumerarios buscando la forma de estimular que esos permanentes empiecen a moverse, a ver si él puede tener la oportunidad de tener erupción de esos dientes. Es así como es llevado a un estudio de la mandíbula, donde es visualizado e identificado los dientes permanentes, los supernumerarios. En esto se hacen cortes transaxiales como protocolo primario y se van identificando cada uno de los dientes que están relacionados allí. Después se ven en sus diferentes ejes axiales, coronales, sagitales, transsagitales en este caso, en los diferentes cuadrantes, identificando cada uno de ellos en las diferentes áreas. En imágenes 3D también se visualiza y con esta información pues se establecen toda una información de mucho interés para el cirujano para posteriormente llevarlo a mesa quirúrgica, un niño que fue bajo anestesia general y que se utilizó el 3D también para tratar de hacer una guía utilizando los dientes que sí estaban en boca para que nos orientara exactamente en sitio de borde interno de la mandíbula donde íbamos a entrar. Y bueno, dio sus resultados, pues, ¿no? Esta es otra joven, una paciente también con problemas de hipoxia en el nacimiento, de 40 años, una niña adulta, donde no la refieren por el deterioro de paciente de la doctora Gabriela Martínez, colega y compañera nuestra del docente, por el deterioro de estas zonas molares. Pero veíamos en ella además clínicamente una pequeña fístula aquí y una pequeña imagen, como ven acá. Se plantea entonces, viendo eso, pues, y no solamente quedándonos en estas posibles extracciones, ya que iba a ir anestesia general también,
Se plantea entonces hacer el estudio de tomografía ascónico, donde se detectan muchísimas cosas, parte de las que ya veíamos en las panorámicas y otras de lesiones periodontales, pero adicionalmente se detecta en su porción anterior una imagen hipodensa relacionada con el central que ocupa la cara vestibular, pero que cuando visualizamos en todas las dimensiones, también hay una porción cercana a ella que se va hacia palatino formando como otra imagen separada, que en muchos lugares se comunicaba, pero inclusive pudiera haber sido dos imágenes distintas. Al verlas en los estudios, eso tomamos de hecho dos campos de biopsia distintos, uno por el lado vestibular y otro en el lado palatino de la misma imagen. Fíjense cómo ellos se comunicaba en una sola dimensión, pero estaba una más anterior y la imagen más hipodensa hacia atrás en una parte más posterior. Y evidentemente pues se hizo el estudio, se trataba un quiste radicular, se limpió a esa paciente, se sanó a esa paciente, pero cómo la tomografía de ascónico aporta tantos beneficios en un paciente que iba solamente a hacerse unas extracciones de unos dientes con caries y problemas periodontales. Este es otro caso interesantísimo de una dama de 74 años cuando la vi en el 2018, referida por el doctor Pedro Saab. Es una dama que fue personaje de la historia de nuestro país y no voy a ir más allá para no detectar quién es, pero fue alcaldesa de nuestro país. Y ella llega en el 2018 con estas imágenes, fíjense, unas imágenes radiolúcidas en este corte panorámico que produce la apertura de las raíces en zonas muy cercanas, pero básicamente en esta zona. Fíjense que no había otras lesiones en otras partes, sino específicamente aquí. Ella tiene antecedentes de una insuficiencia renal crónica, por lo cual estaba en hemodiálisis. Viendo esta parte de sus signos y síntomas, veíamos aumento de volumen en la zona que estaba recubierto por una encía normal, de bordes gingivales rojos que sangraban con facilidad, y la explicación de todo lo que veíamos en imágenes desde el punto de vista radiográfico en panorámica. A ella se sospechó de algo y se le pidió obviamente que nos diera estudios de PTH para ver metabolismo del calcio, fosfatasa alcalina, calcio y fósforo. Posteriormente se le hizo el estudio de tomografía de ascónico mientras hacía los estudios de análisis de examen y vemos entonces, fíjense, imágenes hipodensas que son de grandes dimensiones, separada una de ellas, que no se repetían los cuadrantes, era solo en la parte de la mandíbula. Si vemos acá, se veían dientes como flotando incluso, había movilidad de los dientes. Y en el 3D, miren las imágenes estas que tenía. Ella trajo, se hizo por supuesto toda la descripción que les hablaba que en patología hacemos. Y ella tenía una alteración, tenía la PTH, hormona paratiroidea hipercalcemia, hiperfosfatemia, estaba aumentada también la fosfatasa alcalina. En ella, una vez que obviamente nos reunimos nefrología, odontología, los cirujanos, radiólogos, pues llegamos a que era un hiperparatiroidismo secundario o tumor pardo. Y ella evolucionó, se le hizo la biopsia también, obviamente, y fue confirmada que se trataba de un tumor pardo, el hiperparatiroidismo. Y a ella se habló con endocrinología y con nefrología y con todos y se compensó su paratormona, no se trató radicalmente como de quitar, porque ese no es el tratamiento ideal. Y fíjense ya como en el año 2021, la última vez que la vimos, ya ella solo con el control de la paratormona empezaba a hacer zonas de osificación en esas zonas que veíamos hipodensa. Estos dientes estaban vitales, ella llevaba una vida muy chévere, muy sana. Lamentablemente, ella fallece en el 2022 por COVID y bueno, no pudimos seguirla sino hasta este momento. Acá. Vemos también que las indicaciones de tomografía de ascónico, nos hemos paseado por muchas indicaciones de la odontología, las que pude traer, porque son muchas, pero también vemos que una de las indicaciones es pacientes que nos llegan con requerimientos de colocar implantes. En estos pacientes hacemos protocolos de mediciones, que no es el punto de hoy, pero que tiene ciertas especificaciones que enseñamos de cómo deben ser realizadas estas mediciones. Hacemos en estos pacientes también, no me está pasando, ahora sí,
alineamos las 3 dimensiones, los ejes del sitio que queremos estudiar para medir también, no solo en el plano transaxial, sino axial, coronal y sagital. Y así, con estas medidas, empezamos todo lo que es una planificación diagnóstica inicial de nuestros pacientes de implante. Estos pacientes entonces son valorados, en este caso, por Misch, se considera que es un hueso tipo D3, que es un hueso idóneo, ideal. Este paciente es llevado, en este caso, es un paciente que íbamos a hacerlo con cirugía guiada, se planificó en Exocad, donde unimos los STL captados por el escaneo más los DICOM y pudimos prepararla para hacer nuestra cirugía. Obtenemos nuestra guía quirúrgica con sus anillas específicas del equipo que estamos usando. Esto es importante también decirlo, pero no me voy a extender ahí, porque eso es otra cosa que yo doy en cirugía guiada que explico. Y vamos entonces a la cirugía, siguiendo perfectamente lo que hemos preplanificado y llegamos a esto. Colocación de implantes por cirugía guiada, en este caso un implante Codwell de plataforma Swish, que se aprovechó y se hizo de una vez con una planificación de colocar un pilar intermedio protésico en la misma cirugía, siguiendo los protocolos de One Abutment One Time, con una especie de multi-unit antirrotacional, y el paciente queda simplemente con esta tapita acá. Este paciente no se vuelve a destapar. Desde el punto de vista biológico, esto es un criterio de 0 pérdida ósea en el tiempo. Protesista aquí no se vuelve a abordar aquí abajo el implante, todo es abordado protésicamente acá arriba. Fíjense entonces cómo la tomografía de ascónico aporta maravillas. Es una de mis pasiones, pero también mis pasiones son la cirugía, porque yo hago las dos cosas, tanto lo que es la radiología como la cirugía, y cómo nos permite trabajar hoy en día en implante con una precisión en cirugía guiada espectacular, pudiendo profundizar nuestros implantes colocándolo subcrestal, como debemos colocarlo en muchos casos, bajo ciertas características, que no es el caso que voy a explicar, y logramos entonces satisfacer y ajustarnos al éxito en nuestros pacientes. Es así entonces, ya para concluir, como debo decirles, la tomografía de alta resolución permite cualquier examen anatómico desde todos los ángulos con una precisión de 1 a 1. Menor dosis de la radiación, el ascónico que se utiliza para capturar las imágenes produce menos dosis de radiación. La dosis de radiación efectiva recibida por el paciente es menor que en comparación que obviamente un tomógrafo helicoidal. En niños podemos reducir la dosis 50% y más. Yo estoy trabajando ahorita mucho con niños y he logrado cosas espectaculares. El tiempo de captura de las imágenes son 12 segundos, la calidad de las imágenes son excelentes y se cumple con los principios de no repetir imágenes. Como conclusiones en el área de implantes, lo digo siempre, el gold estándar en planificación e implantología, quien no lo haga no lo está haciendo bien. Y las consideraciones de la estructura ósea, que son factores importantísimos en el caso de cirugía de implante, nos permite establecer características isomórficas de la cresta alveolar residual, evaluar la orientación de la cresta alveolar residual, identificar características anatómicas y variantes anatómicas. Esto es un punto bellísimo, porque antes veíamos mucha anatomía, pero ahora vemos anatomía y variantes anatómicas en cantidades que siguen apareciendo cada vez que esos cortes nuestros son más submilimétricos. Permite evaluar los espacios biológicos, permite valorar la densidad del hueso, valorar la cantidad del hueso, e interpretar los hallazgos y las imágenes y correlacionarlas con los planes protésicos y quirúrgicos. Bueno, yo he llegado hasta acá. El lado izquierdo está mi teléfono. Los que me quieran contactar, WhatsApp, estoy 100% a la orden. Esta es mi red social. Esto es Radifase, que funciona como operador dentro del tomógrafo que tenemos en Centro Médico Docente La Trinidad, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram y nuestra página web. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que nos quedan unos poquitos minutos, Ana. Y aquí hay una pregunta. Buenas noches. El algoritmo MAR lo aplican a todos los estudios cuando el referido lo indica. Fíjate, el algoritmo MAR lo aplicamos
a casi todos los estudios. No es necesario que lo indiquen, porque cuando nosotros vemos, antes de sacar la tomografía, que se ha producido un ruido y que inclusive ese ruido puede fastidiar, de una vez lo aplicamos y lo enviamos ya con el filtro colocado. Hoy hay equipos, nosotros estamos a punto de recibir un equipo nuevo que tiene inteligencia artificial y que él automáticamente en el estudio de adquisición detecta zonas de ruido y automáticamente pasa al mar. Bueno, 1.000.000 de gracias por haber asistido. Estamos a la orden. Este va a ser el comienzo de varios webinars que vamos a dar. Vamos a preparar al futuro uno de lo que es planificación diagnóstica en implantología, que es apasionante también hablar de calidad ósea y la influencia de ese hueso en la variabilidad en la técnica quirúrgica y la importancia que tiene ese hueso en lograr retención primaria y osiointegración. Bueno, buenas noches tengan todos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado de haberles tenido. Ya anunciaremos nuevos webinars que haremos.